que hoy correspondería a Santiago, la epístola de Jacob, ¿cierto? Santiago, recordemos que Santiago es el escritor, es el hermano del Señor, ¿sí? Y ya llevamos capítulo y medio, ¿cierto?, en la epístola de Santiago, en la carta de Santiago. Luego hoy vamos a estar concentrados en el capítulo 2 y vamos a estar examinando los versículos 14 al 26. Así que abramos nuestras Biblias. Voy a pedirle el favor. No tengo... Susi, ¿me traes un vasito de agua, por favor? Santiago, capítulo 2, del versículo 14 al versículo 26. Entonces, todos los varones puestos en pie, van a leer, ¿cierto?, del 14 al 26. Pero lo van a hacer de manera secuencial, de adelante hacia atrás. Entonces está Chris, luego sigue John. ¿Y el papi? No, porque está... Las gafas no son por gomelear. Van a excusar a don Luis, no puede leer hoy. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar al final y luego nuevamente Chris. Bueno, amén. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharéis si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada uno, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ah? En 18. 18. No. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por tus obras. Tú crees que lo bien es uno, bien haces. También los demonios creen y tienen. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Eso es. Tomemos asiento y vamos a orar. Señor Padre poderoso celestial, damos gracias, Rey, en esta tarde, Señor. Colocamos tu palabra, bendito Dios, delante de ti para que tú seas brindando el sazón, bendito Dios, de ella. Acercándonos, Señor, hacia las verdades que están contenidas en esta porción, Padre celestial, y que podamos aclarar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en relación a las teorías, bendito Dios, que se han planteado. Gracias por tu misericordia, bendito Dios, porque por medio de ella, Señor, es que hoy comprendemos tantas cosas, Señor, que antes eran lejanas, bendito Dios, a nuestro oído, Señor, y a nuestras vistas. Gracias por romper el velo, Yeshua, con tu sangre preciosa, bendito Dios, que nos permites entrar, Padre Celestial, al lugar santísimo, y esto hace parte de eso. Gracias porque no merecemos, bendito Dios, Señor, llamados delante de ti, pero a ti te ha placido, bendito Celestial, con nombre propio, Señor, llamarnos y sentarnos aquí, Padre Celestial, para pasar un tiempo, Padre, recorriendo tus escrituras. Que tu rúa, bendito Celestial, se pasee por este lugar, Padre bendito, y nos dé de tu llena y completa sabiduría. En el nombre de tu Hijo y por el poder de tu rúa te clamamos a ti. Amén, amén y amén. Muy bien, ¿qué pudimos ver ahí?
En términos generales, si pudiéramos sacar una idea general del texto, pues es sencillo, ¿cierto? Vemos inmediatamente que el capítulo 2, ¿cierto? En estos versos enfoca ¿un qué? Un duelo de titanes, ¿cierto? Una comparación, un contraste. ¿Entre qué situaciones? Primero presenta la fe, ¿sí? Y luego presenta versus las obras. ¿Por qué lo coloco así con esta manera de preámbulo? Porque generalmente afuera, en el contexto general del lector bíblico, siempre se hace o se presenta la fe en contra de las obras, o la fe versus las obras, a tal manera que se nos ha dicho que ahora todo es por fe y que las obras carecen de importancia. Así que vamos a detenernos en esta tarde para examinar estos versos que Santiago nos indica, nos muestra, nos permite a través de su letra poder desarrollar esta enseñanza. Dice, en la mayoría de los discursos que se han escuchado sobre estos conceptos se presenta juntamente como la fe en contra de las obras, que es lo que veníamos diciendo, ¿sí? Parece que fueran dos, agua y aceite, que repelen, es lo que nos han dicho. Pero ¿verdaderamente esto es lo que quiere decir el escritor? Eso nos debe poner a pensar, ¿cierto? Debe ponernos a reflexionar, ¿sí? Y sería un poquito más de la intención de lo que podría presentar esta lámina que está allí, ¿sí? Un mono tratando de ejercer el derecho a pensar. Somos un poco más que eso y debemos acercarnos al escrito para poder validar cuál es verdaderamente la intención que el escritor nos presenta. Muy bien, así las cosas, empecemos. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Mira esta pregunta que presenta: ¿podrá la fe salvarle? Y ha sido una pregunta que ha sido debatida a través de la historia por teólogos y por muchas personalidades que se han dedicado a estudiar y a escudriñar la palabra. Y en la mayoría de las veces dicen y enfatizan específicamente: la salvación es por fe, ¿cierto? Es por fe. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo ya no sé. Con esa introducción, ¿quién, cierto? No, debemos validarlo. Luego la Biblia no dice eso. ¿Sí dice eso la Biblia? Sí. Vamos a mirar, ¿cierto? Dice, ahí está resaltado el término fe. Entonces vamos a dar claridad en relación a lo que es fe. Aquí, como es un texto, y se sabe que el texto es tomado del griego, entonces la palabra es pistis, ¿cierto? Que es del griego 3982, y estas son las definiciones que presenta Isaac. Leámoslas. Persuasión, credibilidad, moralmente convicción, de verdad, religión o la veracidad de Dios o de un maestro religioso, específicamente confianza en Yeshua para salvación, abstractamente constancia en tal profesión, por extensión el sistema de verdad religiosa, evangelio en sí mismo, fe, fidelidad, fiel, gracia. Eso es. Entonces fíjese a dónde apunta. Dice confianza en Yeshua para salvación. Dígame si eso no requiere de fe o no es la acción más grande de la fe. Además, el sistema de verdad religiosa, lo que se conoce como evangelio, increíble como lo presenta, ¿no? Sistema de fe religiosa. El evangelio. ¿Qué es el evangelio?
¿qué es? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿cierto? Pero esas buenas nuevas, ¿en qué consisten? ¿En qué consisten esas buenas nuevas? En presentarle, ¿cierto?, Presentar a Yeshua. a las personas a ese Salvador, que es el autor y consumador de nuestra salvación. Esa es la buena nueva. El reino de Dios se ha acercado. Dice, en sí mismo fe, fidelidad, fiel, gracia. Es lo que la palabra griega nos muestra. Ahora, si tenemos la palabra griega, debemos identificar también el origen hebreo, ¿cierto? Que nos dice un poco más. Dice que viene de la palabra emuná. Pero emuná contiene un poco más de fuerza. Dice que literalmente habla de firmeza, ¿cierto? Figurativamente seguridad, moralmente fidelidad. Entonces traduce igual: fe, fidelidad, fiel, oído, mente, firmemente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, pero además, subrayo, verdad. ¿Por qué la fe se sustenta sobre una verdad para el concepto hebreo? No es la fe que generalmente se nos presenta en la calle. Por fe, crea por fe, crea por fe. Pero no, eso no es verdad, no importa, crea por fe. Sí, no tiene ese sentido, no tiene esa realidad, no, se aleja ampliamente desde el concepto original del hebreo, emuná. Apunta específicamente a lo que es verdad. Por eso que cuando nosotros señalamos tener fe en el Evangelio, implícitamente, ¿qué estaríamos diciendo? Creemos verdades, ¿cierto? Creemos verdades, que aunque no las veamos, necesariamente son verdad. ¿Y por qué son verdad? ¿Quién lo dice? El mismo Señor, la misma Biblia, ¿cierto? Los mismos escritores. A través de la historia ha sido reconocida como palabra del Señor. Se ha mantenido. No hay otro libro más perseguido que este. Y aquí lo estamos leyendo. ¿Se dan cuenta? Pero si se callara toda esta evidencia que acabamos de ver, florecería otra. ¿Cuál? La arqueológica, ¿cierto? Las piedras hablarán. Y entonces ahí es cuando vemos más de 2000 profecías cumplidas, los hallazgos arqueológicos que hablan de las evidencias o de las verdades bíblicas que antes para los científicos eran ¿qué? Motivo de risa y burla, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos nuestra fe es sustentada. Pero el mayor esplendor de la fe se halla ¿en dónde? En concebir a Yeshua como nuestro Salvador, ¿sí o no? Porque estamos hablando de algo para el futuro que aún no tocamos, no palpamos, pero que ciertamente lo tenemos en nuestro corazón, ¿sí? ¿Me he hecho entender? Así que cuando se hable de fe no es una vana repetición o una simple perspectiva del futuro, no, es algo cierto sobre lo que nosotros hemos creído. No es una fe falsa, no es una fe barata, es una fe importante y verdadera. Esa es la nuestra. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Hay otra palabra que indica, ese es el problema del hebreo, ¿no? Que es tan perfecto, ¿cierto? Dice emun. La palabra emun viene del hebreo 5:39, que entre otras es la primera de las manifestaciones en la Biblia que se presentan como fe. No es emuná, la palabra emuná es emun, ¿cierto? Y significa confiable, también abstractamente confiabilidad, fiel, verdad y verdadero. Tanto la una como la otra enfatizan en lo que es verdad o cierto o verdadero.
Muy bien. Entonces, volvamos otra vez al texto, Santiago 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ya validamos la fe. Pero como estamos en esa comparación, decimos, y no tiene obras, entonces detengámonos en las obras. La palabra griega utilizada para obras es ergón, ¿cierto? Que es algo primario, dice inclusive pero obsoleto, ¿cierto? Dice trabajar, tiene que ver con laborar, como esfuerzo u ocupación, por implicación, acto, obra, acción, hacer, hecho. ¿Claro? ¿Qué es obra? Según el contexto griego, ¿qué es? Trabajar, obrar. ¿Cierto? Inclusive un acto, ¿no? Todo lo que desarrolla un acto, que apunta no solo al trabajo, sino a todo lo que tiene que ver con acciones, porque el trabajo es una acción, ¿o no? Ok. Ya en las esferas hebreas, ahí se complica un poquito, porque hay 5 definiciones para obra, ¿cierto? Entonces está maasé. Estas palabras están en el estudio de Shabbat, porque allí es importante saber que a qué obra se apunta o se relaciona. Entonces maasé dice acción buena o mala, generalmente transacción, dice actividad por implicación producto, bueno, sigamos adelante, propiedad, acción, arte, bienes, cosa. Elaborar, forma, hacer, hacienda, hecho, hechura, labor, labrador, labrar, obra, oficio, ofrecer, operación, inclusive pastelería, producto, trabajar, trabajo, rejilla. Un poco más amplia, ¿no? Un poco más amplia. Y estas obras implican acciones, ¿cierto? Pero también tenemos ma'alal, que es un acto bueno o malo, y este ya es más conciso, hecho o obra, u obra más bien. También encontramos dentro de los textos hebreos. Hay otra palabra, la palabra melajá, que es la que ustedes más han escuchado, ¿sí o no? ¿No? Melajá, obra. Entonces, esa traduce, casi siempre cuando se hacen estudios de la Biblia y se habla de las obras, implica en la melajá, ¿cierto? Dice propiamente delegación, ministerio, generalmente empleo, nunca servil. Fíjese que ya aquí ya da un punto especial. Es un empleo, pero no de acción, ¿qué? De servicio, ¿cierto? Dice trabajar, abstracto, concreto, también propiedad, como resultado del trabajo, aquí ya es obra laboral, ¿cierto? Activo, arte, artesano, asunto, bien, cosa, hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo, usar, uso, ya apunta más a las labores de trabajo, ¿cierto? A los oficios que generalmente no son de aspecto voluntario o servil, sino que se hacen de una manera remunerada. Entonces, por eso es importante acercarnos a los textos hebreos. Encontramos esta otra palabra que es alilá, ¿cierto? En sentido de efectuar hazañas, generalmente de Dios, o desempeño de hombre, a menudo en mal sentido, oportunidad, acción, hecho, obra u ocasión. Va implicada, ¿cierto? A una conducción no buena, digámoslo así. Y vamos a ver otra que es mabad, que es más recortada, acto, obra. Acto, obra. Esas son las palabras que podrían implicar. Entonces, cuando comparo la fe con las obras, en el griego me recoge un todo en la palabra obras, pero en el hebreo hay varias maneras de identificar una acción, ¿cierto? Entonces, allá en el griego se está enfocando la fe con el obrar, ¿cierto? Con todo lo que es el obrar. Así las cosas, continuemos.
Fíjese que he resaltado aquí o subrayado más bien hermanos, porque hay que puntualizar que la carta está desarrollándose hacia ese sentido. Está hablándole a quién, hermanos, y la palabra hermanos tiene esa idea de qué, de ser del mismo vientre, ¿cierto? Tener pertinencia o identidad con esa persona. Hermanos míos los hace más propios. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermano, ahí está la palabra adelphos. Adelphos, señora, adelphos, como partícula de conexión. Hay dos palabras allí, a y delphos, ¿cierto? Palabra delphos viene de vientre, o más bien implica vientre, ¿cierto? Y el a es la preposición que une, si es la partícula que une. Dice, hermanos cercanos o remotos, muy parecido, ¿cierto? Al hebreo, al concepto hebreo de la palabra H1, que es o que implica hermano. ¿Podrá una fe improductiva, muerta, salvar a una persona? Es una pregunta que se presenta. Entonces ahí ya empezamos a redondear. Ahora es importante aclarar esto de las obras, porque si no nos hemos dado cuenta, ¿qué porcentaje en acción representan las obras de nosotros? El 100%. Todo lo que hacemos es obra. Todo lo que hacemos es obra, ¿cierto? Todo lo que hacemos es obra. Ahora, si pudiéramos comparar o confrontar en porcentaje lo que hacemos en relación a la fe, ¿qué porcentaje tendríamos? ¿Cuánto andamos en fe o cuánto andamos en obras? Porque generalmente ejecutamos y hacemos obras a veces hasta de manera rutinaria, ¿cierto? Pero cuando ejercitamos la fe, ¿qué tanto lo hacemos? ¿Cómo ejercita usted la fe? ¿Cómo dice que usted es un hombre de fe? Un hombre de fe podría ser clasificado como 2 puntos. A ver, ¿qué sería un hombre de fe? Pongámosle, gracias hermana, pongámosle la definición a hombre de fe. ¿Qué es actuar qué? Actuar sobre la palabra. ¿Sobre la palabra? Sí, sobre una promesa, sobre una palabra. Ah, Yo confío ¿sí? en ella y actúo sobre ella. Avanzo. ¿Ciego? Según. Según la palabra. Ok, sí, se aplica muy bien. ¿Qué más? Entonces actuar sobre la palabra, dice mi hermana, entonces que actuar según la palabra sería redondeando. ¿Qué más? ¿Cómo podremos más dar esa definición? Confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Dios. Actuar según la palabra confiando plenamente en Dios. Sería una definición interesante. Validémosla. En la semana, ¿cuánto lo hacemos? A conciencia. A veces nos pasa. A conciencia. Porque generalmente hacemos las cosas de rutina o por rutina. Nuestro trabajo por rutina. El estudio por rutina. Pero realmente hombres y mujeres de fe se requieren ejercitar o requerimos ejercitarlos. Ahora, ¿se dan cuenta la importancia del tema propuesto por Santiago? Es decir, que no es un tema que deberíamos de, eso ya lo hemos visto. Más porcentaje andamos realizando obras que confiando plenamente o siguiendo la fe. Entonces, solamente fe, ¿cierto? Solamente ten fe. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Solamente ten fe. Pero esa ya es una fe positiva la que uno escucha clarito. ¿Una fe positiva? Sí. ¿Cuál es esa? Pues esa. Eso es una actitud positiva, pero fe positiva no hay. Hay fe. Ya miramos la definición de fe, ¿o no? ¿Listo? Entonces, no, pero ese es...
Pero ¿de dónde sale el concepto de solo fe? Porque es que hemos mirado y se nos presenta solo fe, ese concepto de dónde sale. Validémoslo entonces. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. A ver, Laura. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, nada que hacer. ¿Sí es claro? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué explicamos ahí? Debe ser solo por medio de la fe, no hay nada que hacer. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Luego ahí es donde implica la gracia y la fe, ¿cierto? No por obras, se aleja de las obras, para que nadie se gloríe. Entonces la frase solo fe es suficiente, está perfecta y está validada por la palabra de Dios. ¿Es verdad? ¿Qué? Que falta el 10. Este muchacho me cae tan bien. Pero a este verso le sigue el verso 10. Nunca lo olvidemos, porque generalmente llegamos solo hasta el 9. Y el versículo 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No se puede leer los anteriores versículos sin tener este contexto. ¿Ya? Es claro. Entonces, ¿cómo unimos ese pasaje para que suene coherente? Si arriba me dice que no es por obras, pero abajo me está diciendo, venga. A ver. No, bueno, el simple hecho, digamos, de creer como tal es una acción que ejerce, pues bueno, en el pensamiento, en el corazón o en la mente. Entonces, en ese principio ya se está haciendo algo para poder creer, digamos, o sea, hay una fe en la cual está creyendo y esa fe es la que nos dice que Dios lo va a salvar a uno. O sea, obviamente ya hay una fe que es el hecho de simplemente creer. Ok. La acción la que se incurre. Es correcto, todo se trata de obras, todo se trata de obras. Lo que dice Javier es cierto, el solo hecho ya de pensar es una obra, es una acción, es una motivación, ¿sí? Y esta es la intención y es lo que se presenta a lo largo de todo el escrito del Nuevo Testamento. Mostrar que las obras sí se necesitan, pero que no son para salvación. Ya, no son para salvación. ¿Qué es la gran pelea? ¿De quién? Los cristianos. No, de Pablo. Pero también ahí es donde hay una gran diferencia entre los cristianos y nosotros los mesiánicos. Porque ellos están creyendo que nosotros estamos en la ley por obras para la salvación. Eso es. ¿Y qué? Estamos por obras por el versículo 10. Porque somos hechura suya, ¿cierto? Creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras. Así que las obras que nosotros hacemos, ¿cierto? Las hacemos porque con eso agradamos a nuestro Señor. Con eso evidenciamos la fe que decimos procesar. Las cuales Elohim preparó desde antes. Cuando usted sale y comparte la palabra del Señor, el Señor ya preparó esa obra de antemano. Aunque algunos están retardando esa obra. Señor. No, bueno, cuando dice que somos hechura suya, bueno, en Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. ¿Y está hablando? Así que si Él las hace, ¿de a dónde se nos ha enseñado o cómo se nos ha enseñado que no es por obras o que las obras no son importantes? Señorita, perdón.
Lo que pasa es que yo creo que el problema, o mucha gente también tiene el concepto de Hebreos 11, que es el de, y mucha gente define así la fe, ¿no? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Entonces, obviamente, o sea, bueno, los cristianos pues se crea mucho es eso, y por eso también es difícil pues creer que hay que ahora cumplir ciertos mandamientos y hacer okay, porque todo es lo que se espera, ¿cierto? Lo que no se ve y ya se le da es potestad a lo que viene, ¿cierto? Sí. Entonces no se valida, pero no lee los versículos siguientes. Exacto. O anteriores. Entonces ahí empiezo a hablar de Abraham. Okay. Ya vamos a hablar porque este texto lo toca, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Dice, nuestro Señor quiere que realicemos obras, porque entonces, ¿cómo evidenciamos nuestras creencias? No hay otra manera de evidenciar nuestra creencia. Aquí hay que tener cuidado con lo que estoy presentando, porque el diablo también es especialista en obras, y hace obras buenas, ¿sabían? Hace obras buenas, porque a través de esas obras confunde, inclusive a los que debe confundir. ¿A quiénes confunde? No, a los que no se acercan a la palabra del Señor, ¿cierto? A los que creen de aquí, de allá, a los que beben de todo lado, confunde, porque es a la expectativa del qué ver o el qué escuchar. Y si alguien quiere ver y escuchar, pues el diablo aprovecha eso, ¿cierto? Entonces, ojo, nosotros realizamos obras y debemos y estamos en la obligación de hacerlas para evidenciar nuestra creencia, nuestra fe. Miremos Tito. (3:8). Dice, palabra fiel es esta, ¿sí? Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Elohim procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que creen en el Señor deben ocuparse ¿en qué? En buenas obras. En buenas obras. Pero si no fundamentan para salvación, ¿para qué las hago? ¿Para qué las hago? ¿Cuál sería la motivación de hacer obras si no conllevan a salvación? Si no ayudan a salvar. Obediencia, ¿cierto? Por obediencia. El tema es porque soy salvo, obedezco, ¿cierto? Y obedecer es obrar. Ese es el tema. Muy bien. Miremos Santiago, versículo 15. Vamos a Santiago, capítulo 2, pero ya miremos el versículo 15. 15 y 16. A ver, Gabriela, fuerte. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice que en paz, calentados y saciados, pero no les da esas cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿De qué aprovechan? Interesante, ¿no? Interesante estos versículos. De estos versículos se aleja mucha gente, ¿no? Mucha gente. Dice, y si un hermano o una hermana está desnudo, la implicación de desnudo es ¿cuál? Estar desvalido, no poderse, defender o inclusive estar totalmente desnudo, no tener ropa con que cubrirse, ¿cierto? Y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. ¿Será importante eso? Claro que es importante. Y alguno de vosotros, ¿quién es en vosotros? Nosotros, ¿cierto? Así que esto se debe leer. Alguno de nosotros le dice, id en paz, ¿cierto?
calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha esto? ¿De qué aprovecha esto? Vivimos en Colombia y estamos en el mundo. Debemos pedirle al Señor ¿qué? Discernimiento en relación a esos pasajes. Porque yo he conocido gente que vive de aprovecharse de los hermanos. Yo he conocido gente. Así que nosotros debemos atender la palabra del Señor, ¿cierto? Pero ser cuidadosos en dar. ¿Sí? Ser cuidadosos en dar. El Señor nos dotó de sabiduría para poder analizar las cosas. Lo que pasa es que nuestro carácter de latino nos hace mover más por los sentimientos. Entonces, ¿qué vemos? Lo superficial. A mí no sé, a mí mucha gente no me ha querido en las iglesias a través del desarrollo ministerial. ¿Por qué creen? Porque trato de validar las cosas. Trato de validar las cosas. Y no me emociono con muchas cosas. De hecho, algunas veces me dicen otras como hasta sin sentimiento. Pero es que las cosas del Señor deben ser atendidas de una manera apropiada. No solo sentimientos, también estamos dotados de razón. También. Así que debemos ser prudentes para cumplir estos versículos. Ahora, que si lo validamos, que si sabemos que es verdad, desde luego. Y si tenemos la posibilidad, porque ahí también entra la posibilidad, ¿no? ¿Cómo se entiende la posibilidad? ¿Que yo tenga de sobra? No. No es que yo tenga de sobra. La posibilidad es que yo pueda compartir, aún no teniéndolo abundantemente, y no lo haga. Señora. Pero ahí dice, y si un hermano o una hermana. Sí. Entonces se supone que somos de los mismos que estamos acá y que tienen esa necesidad, porque por ejemplo en la calle pues uno ve la mendicidad y todo eso, pero muchos están para el vicio, otros porque no trabajan y todo eso. Pero entonces acá te refieres a dentro de la comunidad. Sí, yo pensaba así, pero yo prefiero a un indigente pidiendo y no robando. Yo pienso de esa manera, ¿sí? Aunque se vuelve una repetición, pero el problema es que él no hay elementos para que él pueda surgir. Así que si uno ve a un indigente pidiendo en un bus, es un indigente por fuera de lo normal, porque generalmente lo que hace es robar. ¿Sí se dan cuenta? Y quizás pide o vende porque tiene la intención de hacer las cosas bien. Como muchos se han subido en el bus y dicen, uy, no, patrones, yo lo que prefiero estar aquí pidiendo y no atracando con un puñal que le puede sacar. ¿Sí me hago entender? Y uno piensa. Ya. No se va. Dice la palabra del Señor. No, dice la palabra del Señor, a los pobres y a los mendigos siempre los tendréis, ¿cierto? A los pobres siempre los tendréis, ¿cierto? Entonces tengamos eso. Pero sí, es claro y puntualiza y está bien y valida, ¿cierto? Válido lo que dice la hermana, dice claro, alguno de vosotros ir en paz, dice, y si un hermano o una hermana está desnudo, habla de nosotros, pero pregunta, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo vamos en la semana? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos? Por ejemplo, mi hermana Alba no vino hace 8 días y estaba enferma. ¿Ya? Y la verdad nosotros creímos que estaba de viaje porque le dijo a Luzabela que iba a viajar. ¿Sí? Pero una llamadita hubiera sido muy importante. ¿Sí? Lo que pasa es que no acostumbramos a cansar la gente con llamadas. No es nuestra manera. No. No, cuando el pastor crea que se cansa por las llamadas,
no es pastor. Lo que pasa es que sí, a veces los dejo un momentico que esperen. ¿Por qué? Porque tengo clases o reuniones. A veces clases de 3 horas, ¿no? Entonces, mis momentos de clase son 3 horas. Si son 3 horas, ¿cuántas horas doy? 3, y eso porque los muchachos se paran y se van y dicen, no, ya 3, ya nada. O si no, podríamos seguir, ¿cierto? Entonces, eso es claro. Entonces, por eso ustedes deben esperar un rato. Por eso es que mi celular muchas veces lo maneja más Isaac, lo tienen ellos. Ustedes han escuchado cuando se acaba la reunión, ¿dónde está mi celular? Por ahí lo tiene alguno, ¿cierto? Pero procuro estar pendiente. Por eso doy gracias por Luzaela, porque Luzaela evacúa muchas de las preguntas, ¿cierto?, que ustedes realizan. Muy bien, dice, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais, ¿cierto? No les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? De nada, ¿cierto? De nada. Nosotros debemos estar pendientes de nosotros mismos, no con carácter de ser chismosos o metidos. Discúlpeme en el término, pero es que nosotros confundimos. Por eso es que la gente, la mayoría de creyentes, no quieren estar en una congregación o en una quejilá, porque le toman fastidio a los que van. ¿Por qué cree? Porque se vuelven chismosos, se vuelven mentirosos, se fundamentan o hacen las cosas, ¿cierto?, alejadas a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces por eso es que se cansa la gente. Dice Proverbios 3, 27 y 28. ¿Qué dice Jenny de Becerra? Proverbios capítulo 3, (27 y 28). Leámoslo fuerte. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres por poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo te daré. Eso es. Esto aclara el concepto, ¿sí o no? Ok, esto aclara el concepto, ¿cierto? Pero no le vayan a... Dice, no te niegues a hacer el bien. ¿Cuándo? Perdón, ¿a quién? A quien es debido, ¿no? Y fíjese que ahí nos introduce a hacer una validación. Hacer una validación. Así que yo debo tener presente eso. Cuando tuvieres poder para hacerlo, también mira las posibilidades que tiene en su mano o que tenemos en nuestra mano. Porque yo puedo hacer solo deseos, pero si mi cuenta está en ceros, pues hermano, en oración y ayudo. ¿Ya? En oración. Señor. Es que hay también varios mandamientos incluidos dentro de esos versículos. Uno de ellos es que uno no debe abandonar, como te habla, pues, a la viuda, al desamparado y al huérfano, sí. Pero incluye la condición de que ellos también están necesitados. El otro es Deuteronomio 15:8, dice que uno no debe cerrar la mano a quien te pide, o sea, por el contrario, uno debe abrir pues, la mano para que también sean abiertos los cielos y sea derramada bendición. El otro mandamiento también es cuando dice que cuando uno le presta a alguien, uno no puede quitarle esa parte del sustento, esa parte del abrigo para que se acueste sin abrigo y tenga frío. Cuando le presta el vestido. Entonces veo varios mandamientos incluidos dentro de esas palabras que dice Santiago. Ok, muy bien, ¿cierto? Y valida perfectamente eso. Fíjese que así funcionan los judíos. ¿Sabían? ¿Por qué nunca los creyentes o los mesiánicos serán comunidad? Pero ahí dice a quien es debido. Porque esto no es importante, ¿sí se da cuenta? Pero ser familia, no se olvide que él empieza con hermanos, ¿no?
Ser familia implica eso, estar pendiente, pero a veces ni de nuestra propia familia. Es correcto, muy bien. Continuamos. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Señora, un apunte, muy bien. Eso también es como uno ser despegado a las cosas. Sí, sí, O sea, no sí. amar el material y... Fíjese que eso tiene que ver con las personas, apunta a las personas, ¿cómo se llaman? No hay otro término. Que solo uno quiere tener. Envidiosos. Egoístas. Egoístas. Sí, egoístas. Se dedican solo para ellos, ¿cierto? Sí. Todo lo concentran en lo que necesitan ellos. Y la enseñanza de Yeshua, ¿cuál fue? Venir y presentar a lo que requiere o necesita el pueblo. El pueblo necesitaba salvación, aún costándole la muerte, ¿sí? Pero entonces debemos puntualizar sobre eso. Si alguien tiene necesidad de mercado y yo tengo mercado de sobra, ¿qué debo hacer? Darle. Pero tengo que validar eso, ¿cierto? Tengo que validar eso. Muy bien, continuemos. Miremos Mateo 25. Mateo, capítulo 25, del 42 al 45. ¿Qué dice Susana? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve cero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos me respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambrientos y sedientos, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste. Eso es. Fíjese que se trata de ser hermanos, tener una hermandad, ¿cierto? Pero todo esto apunta a obras que son desarrolladas directamente para Dios. Estas. Porque Él está diciendo, no es conmigo, es con sus hermanos, es con los desvalidos, es con los que tiene al lado, ¿se da cuenta? Esas son las obras que si no se hacen, ¿qué va a pasar? Posiblemente usted no sea salvo. Ahora, ¿las obras lo descalifican de la salvación? Sí, totalmente. Pero las obras no son necesarias para la salvación. Son un complemento. Ya lo vimos, ¿no? Y eso tiene que tener claro. Sentirlo de un mismo, o sea, sentirlos de un mismo vientre, porque eso hace parte de nuestra familia. Nosotros, ¿no decimos somos pueblo de Israel? Claro que sí. Ya vamos para los frutos, ¿cierto? Continuemos, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Siempre ha estado el texto con nosotros. No se trata de dos caminos diferentes. Fe y obras. Para nada, en lo absoluto. Se trata de uno solo, ¿cierto?, que conduce a nuestro Salvador. La fe con las obras van unidas. Es un solo camino. No son dos diferentes como se nos ha tratado de mostrar. ¿Es claro hasta ahí? ¿Es claro hasta ahí? Perfecto. Continuemos entonces. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7.
y leamos del versículo 16 al 20. Jennifer. Inclusive desde el 15 puede leer. Guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso es. Nada que hacer, ¿cierto? Y fíjense que el versículo 15 nos da una introducción. Guardaos de los falsos profetas. Yo les pregunto, ¿a dónde terminan los falsos profetas? ¿Cuál es el fin de los falsos profetas? ¿El reino? ¿La salvación? El infierno, ¿cierto? Condenación eterna. Porque definitivamente han llevado a multitudes por un camino alejado de la palabra del Señor. Entonces de ahí ya nos dice que debemos detenernos y validar nuestras obras, ¿cierto? Dice, por sus frutos los conoceréis. Es interesante cómo el Señor evidencia cómo se podría conocer a determinada persona. ¿Cómo? Por los frutos. ¿Y a dónde apuntan los frutos? ¿Cuáles son los frutos? El mismo texto nos lo dice, ¿cierto? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nada. Un árbol de uva, ¿qué da? ¿Puede existir un árbol de uva, ¿cierto?, que dé naranjas? ¿Quién sabe mañana, no? Con tanta tecnología. Sí. Está prohibido, correcto. Hacer híbridos está prohibido. ¿El árbol de naranjas dará manzanas? Nunca. Entonces, dice así, ¿cómo? Así todo buen árbol da buen fruto. Entonces, fíjese, si hay un árbol bueno, ¿qué es lo que se espera de ese árbol? Que dé buen fruto. Si usted ve ese árbol grande, frondoso, con condición de dar buen fruto y no da fruto, ¿qué pasa? Es mal fruto, es mal árbol. Porque así se vea con una condición buena, si no evidencia frutos, si no sale frutos, no sirve para ser árbol. Es lo que está diciendo el texto. Y muchos de los creyentes son árboles frondosos, pero su raíz es seca, ¿cierto? Sus raíces secas. ¿Sembrados en qué? Una mal semilla. Una mal semilla puede ser. Las personas que siembran estas cosas, me decía un cliente Luis Alberto, que me mostraba unos árboles que estaban dando limones y naranjas. Y decía, aquel hay que cortarlo porque no da nada. Sí, claro, sí, es estorbo. Entonces le dije, ¿por qué no lo oras? Y eso dijo, no, porque si no dio la primera vez no da nunca, hay que cortarlo. Ah, bueno, y es agricultor. Ok, entonces dice, está perfecto. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede dar el buen árbol malos frutos, tiene que dar buenos frutos, ¿cierto? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Un árbol malo caído con las hojas, ¿qué fruto va a dar? Pues un fruto que no es bueno para comer. Así que esto muestra la relación de las personas en el mundo. Señor. Es que me estaba pensando a partir de una situación que me pasó el lunes, este lunes que pasó, ¿sí? Amén. Y muchas personas actúan por, bueno, hablo en particular de
todavía tengo, que actúan bajo esa fe, no sé cómo describirla, como tal vez como ciega. ¿Sí? Una fe ciega de, imagínate el carro y se te va a aparecer. Reclama. Exacto, algo así. Píselo y reclámelo. Entonces, precisamente cuando ellos están actuando, pero no precisamente porque sea su deseo propiamente que en el corazón, sino que la semilla que se les ha sembrado para su actuar proviene de un líder ciego. Un falso profeta. ¿Sí? Lo que dice el versículo 15. Claro, ¿y hay qué? Sí, esa es la pregunta. ¿Y hay qué? ¿Qué puede hacer él? Pues yo, por ejemplo, yo hablé con uno de mis amigos y le dije, oye hermano, pues la situación fue, bueno, resumiéndola, sí, nos íbamos a tomar una foto todos. Sí. Y se metió un señor más resumida. ¿Sí? Y entonces quería aparecer en la foto. Y todas las niñas empezaron a rechazarlo. Ok. Y entonces, pero lo trataban de una forma muy despectiva en la forma como le decían, quítese, que oye, que sí, ¿usted quién es? Más a la derecha no le decían. Y era fue una carrera que acabó de pasar, que fue una carrera que decían, exactamente. Y bueno, yo me convencieron y yo fui. Y entonces cuando estaba con ellos decían como yo les decía, oye Lucho, no me parece correcto porque ustedes quién sabe si este señor está intentando acercarse, ese es el Mesías, lo que ustedes que les están enseñando, ese es el Mesías que ustedes quieren presentar. ¿Cómo van a alejar a un tipo y de la forma como lo hicieron? Eso no está muy bien. Okay. Entonces, ¿qué es lo que están enseñando? Ese es el fruto de ustedes. Entonces, él obviamente se sintió achantado y fue de paso y regañó a las otras niñas. Sí. Pero pues es precisamente, yo me ponía a pensar, esto no es culpa de él ni de ellas. Sí, es culpa de ellos. Semilla. Es culpa de ellos porque el problema de sentarse en una silla y de digerir todo, ¿cierto? O más bien, masticarlo y no digerirlo es problema de cada uno de nosotros. Hace rato no lo repito, pero gracias por la oportunidad, porque generalmente lo hago. Y digo, lo que yo digo acá, ustedes tienen que validarlo para saber si lo que yo digo es verdad o no es verdad. Porque ¿qué tal yo esté sinceramente engañado? ¿En quién recaería la responsabilidad de avisar? Primero, en mí, porque soy el líder acá, ¿cierto? El Señor me ha colocado, en cierta manera, o más bien el siervo, el término líder no me gusta, ¿cierto? Pero segundo en ustedes, porque ustedes son los que deben validar lo que yo digo, el alimento que les doy, y no decir, todo suena muy bonito, no. Entonces, la responsabilidad es conjunta. Todo lo debemos validar, porque nosotros somos hijos del Señor y los hijos del Señor se dedican a estudiar las palabras del Señor, y más si son las palabras de Shabbat o en Shabbat propuestas, porque se debe recordar sobre ellos, ¿cierto? Ahora, eso que dice Víctor es muy cierto. Muchas personas no vienen acá por el barrio. Yo he invitado a estudiantes y me dicen, uy, profe, sí, yo llegué hasta el Transmilenio, hasta la 90, pero cuando vi ese barrio, uy, no, profe, olvídese, yo me devolví. Entonces yo digo, esa es la confianza que tienen en el Señor, que un barrio los asusta. Además, si vinieran diciendo, yo conozco al de barbita, todos los mecánicos de ahí para allá saben quién soy yo, porque todos los días paso por ahí y me saludan, ¿sí? Entonces hasta les abren espacio. Pero eso es una realidad, porque la gente está mirando con ojos materiales y no con ojos espirituales, y les asusta el entorno. ¿Qué será en una persecución de estos hombres y estas mujeres cuando el entorno es agresivo continuamente? Ahora, no me echen la culpa a mí. ¿Al Señor le plació aquí, sí o no? Al Señor le plació acá. Realmente esa es la verdad. Al Señor le plació acá. Si nos quedaremos acá, no sabemos.
¿Estaremos en otro lugar? No sabemos. ¿Quién sabe? Él. Pero depende de todos nosotros crecer. No crea que es solamente labor de unos pocos. Depende de todos crecer. Entonces volvamos al texto, Mateo 7:19. Todo árbol, señora. Pero por ejemplo lo que le pasó acá a él, Víctor. tú has debido decirle, pues Dios no, siendo ellos cristianos, ¿cuándo Dios hizo acepción de personas? No, de hecho yo mismo hablé con él. Me imagino que sí. Yo le dije, y de hecho ya con él el lenguaje, o sea, poquito a poco como compartiéndole, y él ya empieza como a captar, y yo le decía, Okay. ¿acaso Yeshua no se acercó a leprosos y enfermos? Y ustedes acá, ¿qué estamos haciendo? O sea, esa es la fe que se está enseñando. Entonces, así mismo yo le dije, cara así, muy bien. Ok, muy bien. Es nuestra labor siendo función de atalaya, ¿no? Porque esa condición los lleva a muerte. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, nada que hacer. ¿Qué tipo de árbol es usted? Y fíjese que el árbol está implícitamente relacionado con las obras que hacemos. Si usted hace obras buenas para aparentar, se convierten en obras malas. No hay nada que hacer. Así que sus obras deben ser validadas por el Rúa, por el Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay una frase que yo también digo, ya estoy volviendo hombre de muchas frases, ¿no? Entonces cuando veo una situación digo, el tiempo me dará la razón. ¿Y qué creen? Hasta ahora ha pasado. Por eso me gusta la frase, porque de hecho el tiempo me da la razón, ¿cierto? Inclusive cuando me he equivocado, me da la razón. O sea, ahí es. Continuemos entonces, versículo 19 de Santiago, ¿cierto? Capítulo 2. Dice, a ver, Lina, ahí que estamos, 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y bien. Fíjese que, ¿por qué este versículo empalma ahí como tan? Está hablando, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y luego dice, ¿tú crees en Elohim? ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Está como interesante, como desenfocado. No, para nada. La clave está en la palabra crees, ¿cierto? ¿Tú crees que Elohim es uno? Y cuando vemos esa palabra de cerca, es la misma palabra o una de las derivaciones de la palabra pistis, que es fe. Luego, creer implica tener la condición de avalar por fe, ¿cierto? Tener fe, dice la definición, pisteo, ¿cierto? Tener fe, dice crédito, por implicación confiar, dice ahí en Cristo, esa es obviamente la definición, el bienestar espiritual de uno, encomendar, fiar, guardar, confiar, creer, creyente. Y deriva, ¿cierto?, de la palabra pistis, que ya la habíamos mirado. Así que si leemos, entonces, ¿tú confías o tienes fe de que Dios es uno? ¿Cierto? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, lo que surge inmediatamente de esta pregunta es, ¿por creer o porque los demonios crean, son salvos? No. Venga, entonces debe haber una diferencia allí, ¿cierto? Esto nos envía directamente a Shema, Deuteronomio 6:4 en adelante. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es, o Jehová Ejad, ¿cierto? Porque hace referencia a que Dios es uno en su esencia. Digo ahí, pero el creer en que el Elohim es uno, ¿cierto?, ¿lo hace salvo? Si tú crees que Dios es uno, ¿te hace salvo? Porque ahí dice que los demás también creen eso. Es correcto, ¿cierto? Y que ellos crean
no implica que van a ser salvos, ¿cierto? De hecho ya tienen un rótulo. ¿Cuál? Demonios. Es como por ejemplo los católicos que dicen, ay sí, yo creo en Dios, pero pues vamos a la parrillita y el domingo veo si voy a misa. Algo así, ¿no? O sea, no solo ese grupo de personas, hemos conocido otros grupos, ¿cierto? Que se acercan mucho más a nosotros. Porque se trata de convicción, ¿cierto? Se trata de ser coherente con las acciones que hacemos. Entonces, la diferencia entre los demonios, y los santos, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cómo así? ¿Ustedes me están diciendo que la única diferencia entre un demonio y un santo son las obras? No, que según esa palabra que de Cristeo habla de tener fe. Entonces también dice, su fe, pues es creer que, pues la fe es que Elohim es uno. Pero luego creer no tiene esa expectativa. Yo creo en Lina, ¿cierto? Pero creo ¿por qué? Pues fe. Porque ¿qué evidencia, ¿cierto? Ya, nada que hacer. Esa es la condición. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los demonios y los santos? Yo creo que cuando yo estaba en las obras, yo hago la voluntad de Dios. Ellos no la hacen. Pero en cierta oportunidad el demonio, ¿cierto? Fue y entró, fue llamado en medio de los hijos del Señor. Y el Señor le dijo, ¿no has considerado? Luego, ¿esa no es la voluntad? Es la voluntad de Dios. Ojo con lo que decimos. Ojo con lo que decimos. El propósito de sus obras es la diferencia, ¿cierto? ¿Para quién y para qué son destinadas sus obras? Eso marca una diferencia. ¿Puede hacer cosas buenas para engañar? Claro que sí. Lo que decíamos hace un rato, muy bien. Así que no se trata de la obra buena, se trata de para quién y para qué son destinadas las obras. El todo no es hacer obras buenas, el todo es que esas obras sean validadas por el Rúa y tengan el sello del Padre, ¿cierto? Para que sean avaladas. ¿Estamos entendiendo en esta noche? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Porque quiero que quede claro. Porque eso nos va a permitir tener una nueva manera de obrar. Y ya las obras no las vamos a hacer como por hacerlas, sino deben ser totalmente meditadas. Y eso recae ¿en qué? En esto que tenemos colgado, ¿cierto? En esto que tenemos colgado. Porque cada que yo obro debe estar filtrado por esto. Por eso es que nos colocamos talí, para decir que en este momento estamos bajo la cobertura, no bajo la ley de Dios, ¿cierto? Bajo la ley de Dios, bajo sus preceptos y sus estatutos que filtran allí. Continuemos entonces. Versículo 20. ¿Qué dice el 20, Luisa? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ok, ¿de cuándo acá estaba hablando con hermanos y ahora hombre vano? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Aclaremos el término vano, ¿cierto? Y dice que no, sino aparentemente palabra primitiva implica vacío, ¿sí? Vacío, vano, hueco. Un hombre vano es un hombre hueco. Es un hombre vacío, que no tiene nada por dentro, no tiene nada de eso, ¿sí? Profundamente en la oscuridad. Todo lo que relaciona, todo lo que hace, porque cuando una persona es vacía por dentro, ¿cómo son sus obras? Vacías, tontas, sin sentido, ¿cierto? Sin sentido. ¿Ese es el pueblo del Señor? Dice Santiago. Lo que está diciendo Santiago es, ojo, sí, el primer momento es que encontraba a una cantidad de pueblo solo enfatizando en las obras. Vino el Mesías, ¿cierto? Y ahora encuentra a una cantidad de pueblo solo enfatizando en la fe. Entonces se angustia el escritor y dice, vengan, no, las obras y la fe siempre deben ir unidas,
No sea vano, porque creer solo usted que todo es fe, no. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Es correcto, ya vamos para allá. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Muerta. O sea, no sirve para nada. ¿Qué hace un muerto? Estorbo, ¿no? ¿No? ¿Muy duro? Un muerto se descompone y ya no tiene ningún fundamento. Vano, hay una definición que saqué de la línea, de la web, ¿cierto? Que no tiene razón de ser o que se basa en la imaginación. Por ahí sí es. Sí. Yo me imagino que esto como que este blanco es rosado. Ay. Entonces, ¿qué fundamento tiene de eso? Sí. ¿Cómo puedo decir yo que eso es blanco y no negro? A ver, ¿cómo puedo validar yo que eso es blanco y no negro? ¿Cuál es la evidencia? Yo puedo decir esto es negro. Disléxico, sí. Daltónico, no. Pues sencillo, porque hago prueba de razón. Por varios sentidos, varios conceptos. Primero, que está normalmente aceptado, generalmente aceptado, de que eso es blanco, ¿sí? Pero además lo valida una situación técnica y científica que muestra que una gama de colores o de tendencias que podría identificar, ¿sí? Que se podría identificar. Entonces se ha determinado, para presentar claridad y no confusión, de que es blanco, aunque esto es como blanco que cambiemos, esto es negro. El cable es negro. ¿Listo? Entonces, ojo, que nuestra palabra no sea vana. Lo vano es lo que se habla sin fundamento, solo por decir. De eso está lleno el mundo. Así que por favor validemos esto que estamos diciendo. La fe sin obras es muerta. Así que ahí tenemos que accionar en relación a eso. No son dos caminos, fe por un lado y obras por otro lado. No se crean de la laminita esa que estoy mostrando, de la imagen. No son dos caminos. Ya al principio decíamos que era uno solo, ¿cierto? Continuemos entonces. Ya tachamos eso, esa idea, ¿cierto? Y continuamos. Versículo 21, 22 y 23. 21, 22 y 23. ¿Qué dice? A ver, Paola. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumple la escritura que dice: Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ok. Este pasaje es el que estábamos mencionando al principio, ¿cierto? Y valida específicamente que aún el considerado padre de la fe, ¿cierto?, también se evidencia específicamente en el obrar. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? ¿Cómo es que es justificado por las obras? Ok, porque Dios le dijo y él hizo. Y el hacer implica obrar. Ahí dice, claro, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, esa no es una obra fácil. Por eso es que se tiene por justificado, se presenta como justificación. Porque la justificación recae en ese conocimiento y aceptación del Padre. No importa lo que nos pida, ¿o sí? ¿Importa o no importa? No importa en este momento porque no nos ha pedido nada que nos desestabilice, ¿cierto? Pero cuando nos toque, ¿será que sí o será que no? Ahí la respuesta solamente la tendrá ¿quién? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros.
Ahora, si Elohim, el Padre, le pidió a Abraham, ¿qué no puede hacer o qué no puede pedir de nosotros? Piensen en eso. Generalmente nos distraen las bendiciones de la Biblia, pero las cosas que implican o que están alrededor de ella, ¿cierto? No las atendemos como estas cosas que están aquí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Claro, él creyó y obró. ¿Qué tal hubiera dicho, no, entrégame a tu hijo? No, yo no se lo entrego. Pues usted dice ser Dios, pero a ver, demuéstrelo. Entonces él diría, pues mate a su hijo, se lo demuestro. Eso es fe. ¿Qué dirían ustedes? Es que gracias, Señor, por Abraham. ¿O no? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Claro, es duro. Lo leemos acá y decimos, ay, Padre Abraham, los niños cantan, Padre Abraham, ¿cómo es la canción? Padre Abraham, tuvo muchos hijos, Padre Abraham, ¿cierto? Y bonito, sí, lindo. Pero seguir la vida que le tocó a Abraham, a ver, o a cualquiera de estos hombres bíblicos. Entonces pensemos en eso. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Clave. Validó, ¿cierto? Se validó la creencia, la acción de fe por la que él realizó. Así que si usted tiene fe, debe tener obras. De lo contrario, no tiene fe. Señorita. No sé cuál sería, pues, cuál sería la palabra en hebreo para justificar, o en este caso, sí, cuál sería el significado de ser justificado. ¿Es lo mismo que la salvación? ¿O? No, pero sí tiene la implicación. Ser justificado es hallarse justo delante de Dios. ¿Sí? No, hallarse justo. Cuando Dios justifica a alguien es volverlo justo sin merecerlo delante de Él. ¿Por qué delante de Él? Todos necesitamos ser justificados por Dios para presentarnos al tribunal. Es una acción de derecho, es una acción de juicio, digámoslo así. Y es que Dios precisamente hace eso. Coge lo que es tuyo y está contaminado, que es tu pecado, y te lo quita, ¿cierto? Y al quitarte el pecado te hace limpio, ¿sí? Eso es estar justificado delante de Dios. Pero es una acción que viene directamente de Dios. Por eso dice ahí, ¿sí? Dice, no ves que efectuó juntamente, y cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Entonces esa acción de justificar es esa. El Señor lo encontró limpio, no porque estuviera limpio, sino porque lo hizo limpio. ¿Cómo lo valida? Creyendo en Él, pero se referencia en las obras. Ahora, ¿las obras se hacen para Dios? No, Dios, yo no obro porque tú lo sabes, ya sabes. ¿Podríamos pensar así? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la palabra dice que estamos hechos para buenas obras. Luego, rehusarse a hacerlas es ir en contra de Dios. Ir en contra de Dios es estar por fuera de la voluntad de Él. Estar por fuera de la voluntad de Él es caer en la clasificación de condenado. Todo se enlaza con todo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ok. Continuemos. Mateo 25, 31 al 40. Vamos pues allí. Mateo 25. A ver, ¿qué dice Vanessa?
Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Eso es. Entonces fíjense que este pasaje es totalmente la enseñanza al revés de lo que leíamos al principio, ¿no? Aquí el Señor habla a los buenos, ¿cierto? A esos justos. Y desarrolla su idea diciendo: venga, ustedes hicieron tal cosa, y serán reunidas delante de él. ¿Esto cuándo va a ser? Al final de los tiempos, ¿cierto? Es claro, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cierto? Y todos los santos ángeles con él. ¿Quiénes van a venir con él? Los santos ángeles. Todos los santos ángeles. Ahora, los ángeles no somos nosotros, ¿no? No, por aquello de... ay, angelito, no, yo les digo, ay, angelito, pero no son ángeles. Dice: y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos, ¿cierto? O de los cabritos. Y fíjense que siempre la relación del pastor, porque precisamente eso es lo que implica nuestro Señor. Ahora, dice 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, y empieza a desarrollar todo lo que hicieron. Y ellos como que dicen: venga, Señor, ¿y como cuándo hicimos eso contigo? Sufrimos de la memoria, pero tampoco, ¿no? Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? Cuando ustedes hicieron una de estas cosas con uno de mis amados, lo hicieron conmigo. Así que deberíamos atender esta palabra, porque a ciencia cierta le hago una pregunta: ¿usted sabe cuáles son los escogidos del Señor? Solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. ¿Ya? Porque aquí podemos validar, y en Estados Unidos también pueden validar un grupo de personas. Pero realmente, ¿quién es escogido del Señor? Él lo sabe. Él lo sabe. Porque pueda que algunos se porten decorosamente aquí, pero afuera se quitan el vestido, ¿cierto?, de ungido del Señor, y se colocan la ropa habitual. Ahora, seamos conscientes que andamos más tiempo afuera que aquí. Así que ¿a dónde, de verdad, en qué lugar es donde demostramos lo que somos? Afuera. Porque aquí hablan unos poquitos, ¿cierto? Y cómo uno puede mirar si no, conocer si no habla. Pero afuera, cuando usted realiza sus obras, sus acciones,
Cuando usted todo lo que hace lo hace pensando solo en usted, una acción egoísta, ¿será que está cumpliendo esto? ¿Será que está atendiendo? Es más, usted se levanta todos los días y dice, Señor, envíame al que pueda darle, ¿sí? Eso es lo que generalmente hacemos, ¿cierto? Envíame, pero a mí no más. Pero no quiere decir envíame a mí a predicar, sino envíame lo material a mí, ¿cierto? Así que ojo como pensamos, ojo como validamos. Dígame si no tengo razón. Así que pensemos. El Señor llega y dice, versículo 40, y respondiendo el rey, porque es tipo, ¿cierto? Le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, y cuando habla de más pequeños es porque necesitan tutoría, necesitan ser guiados, necesitan ser o tener más bien cobertura. Este mundo enseña de solo yo, pero el Señor enseña de una comunidad. El Señor enseña de un pueblo. Eso es. Dice, concluye, a mí lo hiciste, ¿cierto? A mí lo hiciste. Ok, versículo 24. Versículo 24 de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo les queda el ojo? Teniendo en cuenta que esa justificación obedece a ser salvo, ¿cierto? No está diciendo que la fe no se está diciendo eso. Está enfatizando que se requiere de la fe y de las obras, las dos, un solo camino. Porque es que tendemos a irnos para los dos lados. Si no metemos solo la fe, entonces metemos solo las obras. Por eso es que bien hacemos cuando nosotros caminamos en medio de las dos posiciones fuertes. ¿Hablando de quién? De judíos y de cristianos, ¿sí? Así que nosotros debemos andar bibliocéntricamente, centrados en la Biblia, no en las propuestas, señora. Cuando la fe es verdadera, la fe lo lleva a uno a hacer esas obras. Se puede decir, o sea, con respecto a lo que vimos hace 8 días de la circuncisión del corazón, sí, que ella lo lleva a uno, o pues a los hombres, a hacer la circuncisión pues, física. La física. Sí. Entonces la fe, la verdadera fe, lo lleva a uno a hacer las obras. Sí, claro. Pero no seamos pasionales, que era lo que trataba de explicar hace un rato, ¿no? Eso es verdad. ¿Ah? Entonces ahora con la retórica de ser espiritual, ¿cierto? Y de tener fe, entonces ya me desbordo para el otro lado. No. Por eso somos obra perfecta del Señor, ¿sabían? Entonces tenemos varias composiciones en nuestro cuerpo. ¿Ya? La primera y más evidente es que la carne, ¿cierto? Lo que usted ve. Todo lo precioso que somos, ¿cierto? Eso es la primera parte, carne, cuerpo. Pero también tenemos espíritu, porque no lo pueden negar ni los grandes genios de este mundo, ¿cierto? Estamos dotados de espíritu. Pero no somos de todo espíritu ni de todo carne, hay una combinación. A eso se lo coloca un punto especial que se centra en la razón. Estamos diseñados para pensar, ¿sí? Ahora, yo no estoy tratando de vincularlos a hacer un materialismo dialéctico o en cualquiera de esas escuelas de razón o una alta crítica por dos, no, nada de eso.
Lo que quiero es decirles que todo lo debemos validar por lo que Dios nos ha brindado, que es la razón. Pero así, como lo ven acá. ¿Cómo lo ven? Mi razón debe estar siempre en esta posición, debajo de la Escritura, siempre. La Escritura debe estar por encima de mi razón, y no como usualmente se hacen las interpretaciones teológicas, que es la razón es el todo. ¿Me he hecho entender? Ok. Entonces continuemos. Ahora, ¿cómo saber cuáles obras hacer? Y cómo yo sé cuáles son esas buenas o cómo no son, cuáles son buenas o malas. No hay otra manera. Salmo 78, 5, 8. Salmos. A ver ese Salmo 78. ¿Hay alguien en línea que pueda leerlo? Estelita, ¿puede tener línea? ¿Voz? ¿Micrófono? Entonces 78 del 5 al 8, mi hermana Estela. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Elohim su confianza, y no se olviden de todas las obras de Elohim, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Elohim su espíritu. Eso es. ¿Qué nos dice el Salmo? Es sencillo y básico, ¿cierto? El Señor estableció cierto testimonio con Jacob y puso la ley. Esa ley es la que nos debe perfilar, guiar, ¿cierto? Sobre las obras que podemos o no podemos hacer. Es ese ayo, ¿cierto? Ese pedagogo. Un ayo es un pedagogo, tiene la función de instructor, que muestra y valida lo que nosotros debemos hacer. Así que si usted tiene duda en si una obra es buena o mala, ¿cómo la debemos validar? A través de la palabra. A través del mandamiento, ¿cierto? Todo el mandamiento, no solo el que me gusta. Para que lo sepa la generación venidera, ojo, porque es consecuencia, se debe repetir, Shema Israel. ¿Qué se debe hacer? Y repetirás, ¿qué? Estas palabras, ¿en dónde? Shema. Ok, al terminar vamos a leer Shema. ¿Listo? Dice, a fin de que pongan en Elohim su confianza. Ahí está la confianza. Nuestra fe está puesta en Él. No en el poder del uno o del otro, sino ahí, en la fortaleza del Señor. Y no se olviden de las obras de Elohim, que guarden sus mandamientos. Continuamente nos dice. Y compara, porque es lo bonito del Señor. El Señor es un maestro. Dice, si no lo hacen, ¿qué pasa? Versículo 8, no sean como sus padres, generación perversa, ¿no? Contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Esto también es problema de corazón, ¿sí? Ahora, para las obras tenemos excusas. Yo no doy porque 1, 2, 3, 4, 5. Yo no hago porque 1, 2, 3, 4, 5. La única validación que debemos hacer es a través de la palabra del Señor. Juan 3, 16, 21. ¿Cómo dejarlo por fuera, no? Por fuera. Juan 3. 16,
16. Nos hacían aprender este verso de memoria, ¿o no? Fue el primero que aprendimos. El primero, ¿sí? Porque es una promoción de evangelizar. Dice hasta el 21, generalmente leemos solo el 16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Listo. El rótulo de todo. No, hay que seguir leyendo. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, fíjese que ya tiene implicación de obra, ¿cierto? ¿Qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Condición específica para poder determinar en qué momento estamos por fuera de la línea del Señor, cuando las obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Oído, si usted hace cosas malas, es contrario a la luz, es contrario a Yeshua. Ahora, si está haciendo cosas malas, es momento de pedir perdón. ¿A quién? Yo atiendo los domingos a las 7 para qué. ¿Confesión? No. Al Señor directamente, ¿cierto? Y si hay una implicación de otro hermano, al hermano también. Porque perdonar es sanar. Y sanar es crecer. No se les olvide eso, de manera espiritual. Muchos no crecen porque aborrecen y no han perdonado, y tienen raíces de amargura en sus corazones. Y si no se han dado cuenta, esto apunta a lo que el corazón, ¿cierto? A muchas partes, a la esencia del corazón. ¿Listo? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. ¿Cómo es practicar la luz si no es desarrollar las obras que desde antes fueron formadas o constituidas para que nosotros las hagamos? Amén. Eso es. Muy bien. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Elohim. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice, Maru? 2:3. Eso es. Y eso tiene que ver con obras. En esto sabemos que le conocemos. Todo aquel que conoce a Yeshua HaMashiach guarda sus mandamientos. El que no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? No le conoce. ¿Dice eso la Biblia? Sí. Porque todo aquel que guarda sus mandamientos conoce al Mesías. Pero quien no guarda sus mandamientos no sabe quién es el Mesías, aunque pretenda seguirlo. ¿Me hago entender? Porque es que no ha cambiado, él siempre ha sido. Versículo 25 de capítulo 2 de Santiago. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Claro que sí. ¿No obtuvo salvación? Obtuvo salvación por su obra.
Pero además de eso, creyó también en la palabra de los espías. Entonces ahí está. Y vemos Josué, no vamos a leerlo, ya lo conocemos, 2 capítulo 1, capítulo 2 versículo 1. Dice, se requiere de las obras para validar la fe. Nada que hacer. Se requiere de las obras para validar la fe. Versículo 26. ¿Qué dice? A ver, don Luis Becerra. Capítulo 2 de Santiago, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. No, capítulo 2 de Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obra está muerta. Porque como el cuerpo, sí, apartándose del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿cierto? Así también la fe sin obras está muerta. Los colores los coloqué. Venga, yo miro una cosa. Eso. Es que aquí se ve bonito, pero muchas veces allá no. Entonces, dice, cuerpo sin espíritu, hay una relación ahí, el cuerpo y el espíritu. Pero cuando hay un cuerpo sin espíritu, tiene condición de muerto, no sirve, ¿cierto? Está sin función, no es funcional. Así también la fe sin obras. Fíjese la condición y la comparación de los 4 elementos. Es vital, es lo que quiere decir. La fe sin obras es muerta. Para que pensemos sobre esto de aquí en adelante. Ay, soy un hombre de fe, ¿de verdad? Muéstrame tus obras. Más bien, cállate, muéstrame tus obras y yo veré tu fe. Que las obras hablen. Correcto, que las obras muestren, evidencien su fe, ¿cierto? Por mucho que digan que tienen fe, si no las muestran como tus buenas obras, tu fe está muerta y tú también. Nada que hacer. Aunque el esqueleto se pare, muerto está. Muerto está. Nada que hacer. Nada que hacer. Es una relación necesaria que produce vida. Porque si yo hago obras y no tengo fe, pues es nula. Pero si tengo fe y no hago obras, pues también. Miremos esto para ver la importancia y a dónde nos lleva. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Leámoslo. Magda Méndez. Capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados como muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¡Oh! Cosa novedosa. Hay un título ahí en el versículo 11 que nos ayuda a contextualizar. Dice, el juicio ante el gran trono blanco. Y este es el juicio de los juicios. Así que ya estamos contextualizados. Miremos el versículo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. Y los libros fueron abiertos. Fíjese que habla de los libros, no del libro. Así que hay más de un libro, ¿cierto? Fueron abiertos. Decíamos en la enseñanza de Apocalipsis que mínimo 2, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Ok. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros. ¿Han escuchado? Las palabras se las lleva el viento. Pero lo escrito, escrito está. Está escrito. Dice, según sus obras. Así que por las obras que hagamos, vamos a ser juzgados. Ahora dígame que no apuntan o no tienen implicación
para salvación. Porque como tú obres demuestras si eres salvo o no salvo. Lo cierto, y al final del partido, es que Apocalipsis nos dice que vamos a ser juzgados por las obras que hemos hecho. Porque está todo escrito. ¿Listo? Miremos el versículo 13. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿Hemos sido claros hasta ahora? ¿Importan las obras? Importan las obras. ¿Importa la fe? Claro que sí. Las dos juntas, según la propuesta bíblica y validada por ella misma. Señor. No, bueno, es una relación, por ejemplo, con los huesos secos de Ezequiel. O sea, en ese momento eran huesos simples, nuevamente pues ellos tuvieron carne y bueno, fueron formados, pero les faltaba algo, y fue cuando ya pues, el Padre como tal les dio pues vida por medio, digamos, de su rúa, que le permitió andar por los mandamientos. Entonces ellos fueron vivos, bueno, fueron vivos por los mandamientos, y ya pues de ahí depende ya que ellos también crean en Dios Cristo. Muy bien, muy bien. Gracias, perfecto. Así que de aquí en adelante, cuando usted diga sí, valide que ese sí va a ser confrontado en el día del juicio. Y cuando usted diga no, también valide que va a ser confrontado en el día del juicio final. Señor. Una pregunta que pena, es que habla de como de tres, ese versículo del 13 habla como de tres cosas, por decirlo así, que retuvieran los muertos, ¿sí? Tres cosas diferentes. La primera es, y el mar entregó los muertos que habían en el 1, 2, voilà. Y la muerte, 3, y el Hades. Sí. Entonces, cuando uno se muere, uno para cuál de esos tres, ¿cómo es la cosa? Ok, atenderemos tu solución, tu problema, tu pregunta en un segundo, después del break. Próximo capítulo. Pero sí es cierto, ok. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a colocarnos en pie. Vamos a orar. Oremos. Don Luis, diríjanos en oración para acabar. Señor, Dios Todopoderoso y Santo, te doy gracias, Señor, que nos has permitido estar esta tarde en esta reunión, escuchando palabras, Señor. Te doy gracias por habernos permitido estar reunidos en torno a tu presencia, Señor. Porque tu presencia es real, Señor Santo, donde tu pueblo se reúne para escuchar las leyes, donde se reúne para levantar las manos, para levantar la voz, el holocausto vivo delante de ti, Señor Santo. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por mis hermanos, los niños que están en esta tarde presentes, Señor Santo, y asimismo, Señor, concédenos nuevamente estar en las demás reuniones que estamos, en la cual estamos uniéndonos en un mismo sentido, en un mismo espíritu de adoración a ti, Señor. Y Dios Santo, seas tu Señor dándonos salud, dando de nuestro ser toda
enfermedad, quitando todo desánimo, quitando todo lo que a ti no te agrada, Señor Santo, y permítenos ser instrumentos agradables delante de ti, Señor. Dios Santo, ahora, Señor, nos despedimos de este recinto, mas no de tu presencia, Señor. Señor, guárdanos, sosténnos, Señor, con el poder de tu fuerza, Señor Santo, con tu poder, porque tuyo es el poder, tuya es la honra y tuya es la gloria, Señor. Seas tú, Señor, manifestando tu poder en todos los momentos donde nos encontremos, Señor Santo. Guárdanos en el nombre glorioso de Yeshua, te lo suplicamos, Señor. Bendice a Rubén y su familia, Señor, y las demás familias en la cual están aquí reunidas, y también los que están fuera de este lugar, Señor, pero que también participan de estos servicios que celebramos, Señor. Aleluya. Amén. Amén.